Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hoy hemos llegado al último capítulo del Antiguo Testamento, el capítulo número 4 del profeta Malaquías. En el capítulo anterior vimos una manifestación de una promesa que habría de cumplirse. Yo enviaré mi mensajero que preparará el camino y vendrá el Señor de toda la tierra. Vendrá el Señor a quien ustedes buscan. Vendrá el ángel del pacto a quienes ustedes desean. ¿Y quién resistirá su presencia? Él nos pulirá. Él es fuego consumidor. Él es como jabón de lavadero que purifica. Y después hubo otras enseñanzas con respecto a nuestra mayordomía integral. Mientras el Señor cumple sus promesas, tenemos cosas que hacer para engrandecer su obra, porque pertenecemos a un pueblo que tiene la bendita esperanza de que todo este mal llegará a su final. Y mientras el Señor llega, mientras Él retorna, y para los que escucharon directamente al profeta, anhelaban que ese Mesías llegara por primera vez, y hoy nosotros lo esperamos como cristianos, en un retorno, en un advenimiento como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es precisamente con ese deseo de ver al Señor Jesús en las nubes de los cielos. El profeta Malaquías dice: porque he aquí viene el día ardiente como un horno. El día del Señor, la segunda venida en gloria y majestad. Porque la conclusión a la que llegamos en el capítulo 3, que el ángel del pacto, el Señor a quienes ellos deseaban, era el Mesías. Y el camino del Mesías se había preparado con el ministerio de Juan Bautista. Y el Mesías llegó al templo de Jerusalén y, como dice el Evangelio de Juan, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces el Señor, a través de su profeta, dice: el día ardiente del Señor viene, como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, es decir, se consumirán. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les quedará a estos soberbios y a estos malvados, quienes conscientemente ignoraron las revelaciones del Señor, serán consumidos a un punto que la expresión que se presenta aquí es que no quedará ni raíz ni rama. Ni lo profundo, ni lo que se exterioriza. No quedará absolutamente nada. Habrá una consumación total. Dios erradicará el pecado y el mal del universo. Y el que contenga pecado, el que haya albergado una desobediencia a los principios establecidos por el Señor por negligencia, por decisión propia, porque no quería, era soberbio, no quería experimentar un cambio, pues morirá por su pecado. ¿Eso es lo que Dios quiere? Por supuesto que no. Esto es una advertencia para que haya una reflexión y un cambio en nuestra vida. Pero si ese cambio no se produce en el tiempo de gracia que el Señor nos ha regalado, en el cual el Espíritu Santo obra para convencernos de pecado, de justicia y juicio, entonces vendrá una consumación. Dios erradica el pecado, lo elimina, y el que contenga faltas, el que no haya sido purificado, pues lamentablemente tendrá que morir. Lo que el libro de Apocalipsis llama la muerte segunda, que es la muerte eterna. El libro de Apocalipsis también habla del lago de fuego y azufre, pero este es el último capítulo, y durante 928 capítulos que ya hemos venido analizando, sabemos por revelación, no es un invento, es una revelación, lo dijo el sabio Salomón: los que vivimos sabemos que vamos a morir, pero los muertos no saben nada. O sea que la muerte es un estado de inconsciencia. Cuando el Señor Jesús se entera de la muerte de Lázaro, Él mismo, el Señor Jesús, le dice a sus discípulos: Lázaro duerme, voy pues a despertarle. Y los discípulos pensaron
que si estaba dormido, entonces iba a sanar, pero Jesús le recalcó, Lázaro está muerto, porque la muerte es como un sueño. No hay trascendencia después de la muerte. Pero es que la parábola del rico y Lázaro, cuando lleguemos allí, eso lo vamos a explicar en detalle. Tranquilos que vamos a llegar. Si llegamos al final de la Tanakh, también vamos a llegar a los 4 evangelios completos. Pero lo que nosotros hemos estudiado a lo largo de todos estos 929 capítulos es que la muerte es un estado de inconsciencia. Esta muerte segunda que se dice aquí no quedará raíz ni rama es porque será consumida por completo. Las personas no se van a estar quemando en un lago de fuego por toda la eternidad. Eso es cruel. Eso es tener una perspectiva errada de Dios. No quedará nada. Cuando dice que no quedará nada, es porque no quedará nada. Ni raíz, ni rama. Y es como si nunca hubiesen existido. Y eso también es un acto de misericordia de Dios. Porque pensar de que las personas se van a estar quemando por toda la eternidad como castigo, pareciera que muchas personas quisieran que eso fuera verdad. Como que anhelaran que fuera verdad. Yo quiero que tú te imagines como padre, yo lo he dicho ya, pero yo quiero que tú te imagines como padre, como madre o como hijo. A tu hijo, a tu hija o a tus padres que no querían tener un compromiso espiritual con Dios por X razón. Y que tú estés en el reino de los cielos disfrutando de las bendiciones sabiendo de que tus familiares se están quemando por toda la eternidad. No puedes ser feliz así. Ahora, es evidente que hay registros celestiales donde Dios nos va a mostrar por qué algunos se perdieron, pero no se van a estar quemando por toda la eternidad, por favor. Y nosotros vamos a saber de que ellos dejaron de existir y nos va a doler. Nos va a doler en su momento, nos va a doler como nos duele ver a un familiar en un ataúd en este momento. Dice el versículo número 2, más ustedes, más vosotros. O sea, el primer versículo es la explicación de la erradicación de la maldad. Y esto solo va a ocurrir cuando Cristo venga por segunda vez. Pero ustedes, los fieles, los que teméis a mi nombre, el remanente, los que respetan a Dios de verdad, en ustedes nacerá el sol de justicia. ¿Y quién es el sol de justicia? Cristo. El Señor Jesús nos presenta justos. No somos justos, pero somos presentados justos delante del Padre, lo que en la teología se llama la justicia imputada. Y la obra de santificación, que es la justicia impartida, que es esa transformación que el Espíritu Santo va haciendo en nosotros. Ustedes que han aprendido a respetar al Señor, en ustedes nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Es decir, que será el momento más feliz de nuestra existencia. Saber de que esto ha llegado a su final. Si muchas veces nos alegramos por X circunstancias que suceden a nuestro alrededor, que decíamos, Señor, ¿cuándo se va a acabar esto? Y cuando ese momento llega a convertirse en realidad, las personas saltan de alegría y de gozo. Ahora imagínate cuánta más alegría, cuánta más emoción es saber de que el pecado no existirá más, de que ya no pecaremos, porque nuestra naturaleza ha sido transformada de tal manera que hemos aprendido a aborrecer el pecado. Yo lo dije también en un video anterior de aquí mismo de Malaquías. Nosotros tendremos el libre albedrío y la posibilidad de tomar las decisiones que consideremos, porque Dios nos dará esa libertad. Pero hemos llegado a una madurez, y Dios lo sabe, por eso nos llevará a la patria celestial. Habremos llegado a una madurez tal que ya no volveremos a sentir el deseo de pecar, porque hemos aprendido a aborrecer aquello que ha destruido la vida de muchas personas. Entonces habrá gozo, habrá alegría. Por un lado, hay un justo pago para quienes fueron soberbios, y por otro lado hay una recompensa para quienes mantuvieron fidelidad. Hollaréis a los malos. También hablábamos que a nosotros se nos dará el juicio. Nosotros juzgaremos a esta generación o a las generaciones que están por venir hasta que Cristo venga por el testimonio que le hemos dado, y nosotros también seremos juzgados por las generaciones anteriores, porque el juicio es dado a los santos del Altísimo. Lo dijo allí claramente el ángel que le dio la revelación a Daniel en el capítulo número 7.
Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. El versículo 4 de este capítulo nos presenta una exhortación. Primero nos dice, esto va a suceder, esto es lo que va a pasar. Y como ustedes saben que esto va a suceder y que va a haber dos bandos y va a haber un grupo hacia un lado, hacia otro, es decir, los que se pierden y los que se salvan, no porque hay una predestinación. O sea, no fue que Dios dijo, estos se salvan y estos se pierden porque sí. No, hay un proceso de evaluación, hay un juicio, hay un análisis. Hay unos libros, hay un libro de vida, el mismo libro de Malaquías habla del libro de memoria. Yo le decía a mi esposa que Zacarías y Malaquías nos presentan unas revelaciones tan interesantes que son la solidificación de un mensaje eterno que se va a confirmar en el Nuevo Testamento. O sea que las palabras de Pablo y las revelaciones que vemos en las cartas universales y en el libro de Apocalipsis son la confirmación de lo que aquí nosotros hemos venido estudiando. No es una contradicción, no es decir, esto quedó abolido y esto ahora es lo nuevo, no. Esto es la confirmación de lo que el Señor siempre ha querido. Y el Señor le dice a esta generación en el tiempo de Malaquías, y estamos a un paso de comenzar una nueva etapa con el Nuevo Testamento, el Señor dice, acuérdense ¿de qué cosa? Acuérdense de qué. Hermanos míos, ¿que crees que la Biblia es la revelación del Señor? Aquí el Señor utiliza una misma expresión que llegamos a leer en Éxodo 20, capítulo 8. Acuérdense, para que no se les olvide. Hagan una remembranza. Tengan presente esto. Sabiendo lo que va a suceder, sabiendo la separación entre unos y otros, y que cada uno recibirá según haya decidido y según haya aceptado. Yo les recomiendo a ustedes, acuérdense de la ley. La ley de Moisés, no es que era la ley que le pertenecía a Moisés, es la ley que Moisés recibió del Señor. Moisés fue el que estuvo cara a cara con Dios en el monte Sinaí. Era tanta la compenetración, la intimidad de este siervo de Dios, que cuando él bajó del monte Sinaí dice que el rostro le resplandecía. Se dice que es la ley de Moisés porque Moisés la recibe del Señor y el Señor describe a Moisés como su siervo. Acuérdense de la ley de Moisés. ¿A qué ley se refiere? Pues evidentemente a los 10 mandamientos. Y alrededor de los 10 mandamientos habían otras leyes. Las leyes del santuario que mostraban el plan de salvación. Las leyes humanitarias, las leyes de higiene. Cada una tenía un propósito diferente. Pero la ley moral mantiene su vigencia por toda la eternidad. No cambia, porque Dios mismo lo dijo aquí en Malaquías. Yo no cambio, yo soy el mismo. Esa ley, acuérdense de esa ley, no la olviden, por favor, no la olviden. No caigan en el error de pensar, como muchos han venido pensando a lo largo de la historia, que con el Nuevo Testamento y con el sacrificio de Cristo, la ley quedó abolida. ¿Tú crees que Dios vino a sacrificarse para echar por tierra lo que Él mismo había escrito? Y para confirmar que son los 10 mandamientos, allí el versículo dice, el cual entregué, o sea que Dios mismo fue el que escribió esa ley. La ley de Moisés, mi siervo, el cual entregué yo a él en Horeb, además de enseñanzas, leyes para todo Israel. Entonces, claro, no va a faltar alguien que diga, ¿te das cuenta? Ahí dice que era para Israel. Recordemos que Israel debía ser un modelo a las demás naciones. Debían ser un testimonio, una luz, una bendición. Dios le dijo a Abraham, por medio de ti, de tu simiente, serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Te das cuenta de la importancia de haber pasado por todos los capítulos anteriores? A través de tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, y tu simiente será tan abundante como las estrellas del cielo y como la arena del mar.
Y para que no se te olvide este pacto que estoy haciendo contigo, porque yo me estoy comprometiendo contigo, Abraham, de que eso va a ser así, entonces tú vas a tener un recordatorio en tu carne, y allí se instituyó la circuncisión. Pero en el Edén se establecieron otras normas. Normas que están reflejadas en los 10 mandamientos. Y que cuando lleguemos a los evangelios, vamos a encontrar de que al Señor Jesús le preguntan cuál es el primer y más grande mandamiento, y el Señor responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero no era que Jesús lo estaba diciendo y nunca antes se había escuchado eso. Si tú lees la Torá, que son el Pentateuco, los primeros 5 libros de Moisés, vas a encontrar que eso ya se había dicho. Porque los primeros 4 mandamientos de la ley que Dios escribió con su propio dedo, los primeros 4 tienen una dimensión vertical que están relacionados con nuestro respeto a Dios. Fíjate que los primeros 4 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios. No tengas dioses ajenos, no hagas imágenes de adoración, no tomes el nombre del Señor tu Dios en vano, y acuérdate del Shabbat, del día de reposo, para santificarlo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Tienen una dimensión vertical. Ahora, los mandamientos del 5 hasta el 10 tienen que ver con nuestra relación con nuestro semejante. Una dimensión horizontal. Honra padre y madre, no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no robes, no levantes falso testimonio contra tus prójimos, no codicies nada de lo que no codicies nada. Hay muchos detalles allí. Cuando el Señor responde la pregunta, ¿cuál es el primer y más grande mandamiento? Él dice: amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Después el Señor dice: y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí están las 2 dimensiones, la vertical y la horizontal. Como queriendo decir, la esencia de los 10 mandamientos son estos. Y la explicación detallada están allí. Entonces acuérdense de esa ley que yo he dado para todo Israel. Pero igualmente las personas van a decir: pero era para Israel. Vamos a suponer que era para Israel. Listo, no tiene nada que ver con nosotros los gentiles. Entonces, cuando yo voy a las cartas de Pablo, resulta que Pablo me dice lo siguiente. Vamos un momentico a Gálatas. Ahí está el texto. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según las promesas. Interesante, ¿no? ¿Pudiéramos decir que somos un Israel espiritual por estar en Cristo? Y todo este mismo capítulo nos muestra una explicación detallada. Mira el versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Porque tú no te vas a salvar por obediencia. La obediencia es un resultado de haber aceptado la salvación en Jesús, a fin de que fuésemos justificados por la fe en Jesús. Pero esto lo vamos a explicar más detalladamente cuando lleguemos a Gálatas. Lo cierto es que ahora somos un Israel espiritual, y como Israel espiritual que somos en Cristo, entonces podemos decir que esta exhortación de Malaquías capítulo 4 es para ti y para mí. Acuérdate de la ley de Moisés mi siervo, el cual encargué en Horé, ordenanzas y leyes para todo Israel, el Israel literal y el Israel espiritual. Si yo no acepto esta verdad presente, entonces cuando llegue a las cartas de Pablo no voy a saber explicar por qué yo soy simiente de Abraham si se me está enseñando que ya no es necesario guardar esta ley. Entonces tengo que agarrar estas 2 verdades. Yo soy simiente de Abraham, soy un Israel espiritual y tengo el privilegio de acordarme de lo que Dios escribió para mi bienestar. Son leyes buenas, pero el problema es que nosotros le restamos importancia a uno solo de esos 10 mandamientos, a uno solo. Ponte a pensar, no te lo voy a decir porque creo que ya lo he dicho bastante. Ponte a pensar y analiza los 10 mandamientos y cuál es el mandamiento que tú y yo tenemos problemas. Somos nosotros los que tenemos el problema con él. Él no tiene problema porque es una ley perfecta que refleja el carácter de Dios y es el fundamento del gobierno divino. Pero hay un solo mandamiento que a nosotros como seres humanos no nos gusta y nos cuesta reconocer que no nos gusta,
y justificamos nuestra desobediencia a ese mandamiento, diciendo de que el Señor Jesús abolió la ley en la cruz. Ahora, como esto es un capítulo corto y comenzó hablando acerca de la erradicación del pecado con la venida de Cristo, nosotros sabemos en el capítulo 3 que el que prepara el camino para el Señor, ¿quién es? ¿Quién es el que preparó el camino para la venida del Señor? Juan Bautista. A Juan Bautista, cuando su papá, Zacarías, estaba oficiando en el santuario, se le apareció el ángel Gabriel. Y el ángel Gabriel le dijo a Zacarías que el niño que nacería de su esposa Elizabeth vendría con algunas cualidades especiales. Era un niño escogido desde antes de su nacimiento, un nacimiento milagroso de un par de ancianos, Zacarías y Elizabeth, con una mujer estéril que había quedado embarazada milagrosamente. Ni el mismo Zacarías se lo creía. Y fue tanta su incredulidad que tuvo que quedarse mudo y sordo hasta el nacimiento de su hijo llamado Juan. Mira lo que sucedió en esa circunstancia en el Evangelio de Lucas capítulo 1. El ángel le dice a Zacarías que su hijo irá delante del Mesías con el espíritu y con el poder ¿de quién? Con el poder de Elías. Mira, Zacarías, el que va a preparar el camino descrito en Malaquías va a ser tu hijo. Y el Mesías estará aquí. Y cuando tu hijo prepare el camino, lo hará con el espíritu y con el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, para que haya una reconciliación, para que haya un crecimiento espiritual, para que haya un mejoramiento. Y también el corazón de los rebeldes sería transformado a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Era necesario el ministerio de Juan para que las personas despertaran y se dieran cuenta que el Mesías ya había llegado. El Señor Jesús dice las siguientes palabras sobre Juan: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, o sea, proclamaron un mensaje que llegaba hasta Juan o hasta el Mesías. O sea, hasta el Mesías cuyo camino había sido preparado por Juan Bautista. Y si queréis recibirlo, dijo el Señor, Él es aquel Elías que había de venir. Cuando Juan estaba en la cárcel, que manda a decirle al Señor Jesús: Señor, ¿eres tú el que estábamos esperando? ¿O tenemos que esperar a otro? Y el Señor le dice: mira todo lo que está sucediendo, Juan. Y Jesús habla de Juan antes que lo decapiten. Y Jesús dice: mira, él es el Elías que habría de venir. ¿Por qué les hago esta mención sobre el Elías que habría de venir? Porque Malaquías termina en sus últimos 2 versículos con la siguiente declaración. Versículo número 5. He aquí yo envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y temible. ¿Es el mismo evento que aparece en el capítulo 3 donde se prepara el camino para que el deseado llegue a su templo? No, no es el mismo contexto, no es el mismo mensaje, pero tiene la misma esencia. Porque si Juan era el Elías que habría de venir, todos sabemos primero que Elías no vio muerte, sino que fue llevado al cielo en un carro de fuego. Juan murió, pero era el Elías que estaban esperando para preparar el camino al Señor. Si yo le digo a ustedes que este no es el mismo Elías, Juan el Bautista, entonces ¿a qué Elías se está refiriendo? Hay un tercer Elías que preparará el camino, y dice acá que preparará al mundo para el día grande del Señor, cuando el Señor venga en gloria y majestad. O sea, debe aparecer un Elías que exhorte a las personas, que los capacite, que los oriente para que las personas a nivel mundial estén listos para recibir a Cristo en las nubes de los cielos. Antes de que venga el día grande y temible de Jehová, estaríamos hablando de un Elías escatológico. Y será un Elías que tendrá el mismo poder que tenía aquel que en el Monte Carmelo le dijo al pueblo en general: ¿hasta cuándo ustedes van a claudicar entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios,
pues váyanse con Jehová. Y si es con Baal, pues quédense con Baal, pero no anden un ratico con Dios y un ratico con Baal. Y dice el relato que el pueblo cayó porque me imagino que estaban avergonzados con el mismo profeta. O sea, que tengan esa autoridad de llamar al pecado por su nombre. La mayor necesidad de nuestro mundo, hermanos, es de hombres como Elías que no se vendan ni se compren. Que sepan llamar al pecado tal cual como es. Que sean tan leales al deber como la brújula al polo. El Elías escatológico no es simplemente una persona. Puede representar a muchos que estén dispuestos a decir la verdad tal cual como es, en el amor del Señor, bajo la gracia y la protección del Todopoderoso y por la obra transformadora del Espíritu Santo. Ese mensaje ayudará a muchas personas a prepararse para la venida del Señor. Porque el Señor viene, de que viene, viene. ¿Y estamos preparados? Entonces, este Elías del tiempo del fin hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Lo mismo que hizo Juan y lo mismo que hizo aquel Elías tisbita en el tiempo del rey Acab. Hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hoy nosotros podemos ser aquel Elías, pero el Elías debe acordarse de la ley que Dios escribió con su propio dedo sobre tablas de piedra. Si hay alguien que esté en un movimiento espiritual, que tenga algún tipo de influencia religiosa en cualquier parte del mundo y esté enseñando que el Señor Jesús murió para abolir los mandamientos, incluyendo el cuarto, o quizás solamente el cuarto, porque nadie anda diciendo por ahí que hay que matar, ni robar, ni adulterar, entonces allí no está el espíritu ni el poder de Elías. Porque Elías no se dejaba comprar. Elías era firme y sabía decir las cosas en su momento. Y Juan Bautista también. Y por decir la verdad, lo encerraron. Y el rencor que Herodías le tenía a Juan era tan grande que utilizó a Salomé para que le cortaran la cabeza. El pueblo de Dios es un pueblo impopular. Es un pueblo que está dispuesto a decir la verdad con respeto, con amor, pero con firmeza. Es un pueblo que sabe hacia dónde va porque el Señor los dirige por el sendero de la rectitud. Mis queridos hermanos, así termina el Antiguo Testamento. Así termina la Tanakh. Así se nos presenta el enlace con el cumplimiento de las promesas en los 4 evangelios y en el resto de toda la Escritura, exhortándonos a ser aquel Elías, fiel al Señor, fiel al deber, para que las familias enteras vuelvan al sendero de la verdad presente. No hay mejor manera, no hay mejor forma que terminar el Antiguo Testamento con un llamado a cumplir una responsabilidad, un llamado a la fidelidad, un llamado a prepararnos, porque el Señor vendrá. ¿Y quién podrá resistir el día grande del Señor? Solo los que se hayan preparado. ¿Cuándo debe comenzar la preparación? El día de hoy. ¿Te gustaría acompañarme en una oración para agradecer al Señor por todo lo que Él ha revelado para nosotros y todo lo que ha hecho para transformar nuestra vida? Vamos a orar. Querido Dios, Padre Todopoderoso, gracias porque has hecho todo lo posible por nuestra salvación. Gracias porque tú nos orientas y nos muestras el camino. Permítenos, Señor, ser aquel Elías del tiempo del fin. Permítenos, Señor, darle más valor a lo espiritual que a lo material. Darle más importancia a tus mandamientos que a enseñanzas humanas, que aunque pueden ser agradables a su momento, nos traerán terribles consecuencias. Permite, Señor, que al terminar toda esta lectura, al haber completado definitivamente toda esta Tanakh, tengamos el fundamento firme para analizar esa revelación tan maravillosa en el cumplimiento de tus promesas con los evangelios, con las cartas de Pablo y con el libro de Apocalipsis. Estamos seguros, Señor, de que tú
quieres lo mejor para nosotros y ponemos nuestra plena confianza en ti. A todos los que me han venido acompañando en este estudio a lo largo de estos 929 capítulos, llénalos de tu Espíritu Santo y que ellos sean el Elías que prepara el camino para el segundo regreso de nuestro Salvador. Son agradecimientos que hoy te hacemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. A lo largo de estos 929 capítulos, es evidente que nuestra fe ya no es la misma. Ahora está más fortalecida. Ahora está más solidificada en la palabra. Ahora vivimos con mayor esperanza. Al terminar todo este estudio, solo te puedo decir que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia, que el Señor alce hacia ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos en los 4 evangelios y en el resto de todo el Nuevo Testamento, aquí en Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras.